Bienvenidos a este tercer vídeo de Historia de la Filosofía. Aquí vamos a repasar el temario desarrollado de Platón para la tercera cuestión de la PAU, que vale 5 puntos de 10 en el examen de PAU, de selectividad de la Generalitat Valenciana. En las preguntas 1 y 2 salen textos del libro de la República de Platón, la lectura parcial del libro sexto y del libro séptimo. De esto hablaremos más adelante. Ahora vamos a repasar el desarrollo de las 6 preguntas que pueden caer en Platón como pregunta número 3 de PAU. Son estas 6 que veis a continuación. Los 3 dualismos, dualismo epistemológico, ontológico y antropológico. Dentro del ontológico también la teoría de las ideas y la idea de bien, y dentro del antropológico la teoría de la reminiscencia. En la pregunta 4 vemos la ética platónica y el intelectualismo moral. En la 5 la teoría de la educación y en la 6 la teoría del Estado justo y del filósofo gobernante según Platón. Así pues, sin más dilación, empezamos por el dualismo epistemológico. Esta primera pregunta de Platón, de su dualismo epistemológico, se refiere a que en Platón hay 2 grados de realidad, una sensible y otra inteligible, como veremos después. Pero es epistemológico porque esa palabra significa conocimiento. Es decir, que para Platón hay 2 tipos de conocimiento que tenemos de la realidad. Y eso lo explica por medio de su famoso mito de la caverna, que está descrito en el libro séptimo de la República. Recordad lo que os expliqué. Con el fin de ilustrar su teoría del conocimiento, su epistemología, nos hace recordar una historia que él se inventa. Se imagina la existencia de unos prisioneros que llevan toda la vida encadenados en el interior de una caverna, que solamente pueden mirar hacia el fondo y observar unas sombras proyectadas en la pared, pero no podían ver las cosas como son en la realidad, sino a través de esas sombras proyectadas. El problema es que estos prisioneros no son conscientes de que eso no es real. Solamente con la ayuda de alguien podrían darse cuenta de lo limitada que es su forma de ver el mundo, su visión, el engaño en el que viven. Si alguien les hace ver que eso no son más que sombras, podrán empezar a liberarse para llegar a contemplar los objetos reales que representan en este mito inventado por Platón a las ideas. Y de esta manera salir de la cueva donde brilla el sol exterior que representa la idea de bien, que es la idea suprema en Platón. La salida de la caverna en este mito no es fácil, porque está empinada, requiere sacrificio y esfuerzo. Un prisionero es liberado y forzado a levantarse y a mirar a la luz, y en un primer momento no es capaz de ver nada, porque sus ojos están acostumbrados a ver la oscuridad. Pero una vez que consigue salir, ya no ve sombras, sino que lo que va viendo es la realidad iluminada por la luz del sol, es decir, representa la realidad iluminada por la idea de bien, que es la idea suprema que vive en el mundo de las ideas. Este mito representa, en definitiva, la ascensión del hombre del mundo de las apariencias al mundo real. Pero, ¿qué ocurriría si volviese a la caverna, al sitio en el que estaba antes? Pues primero le costarían a sus ojos enormemente acostumbrarse a la oscuridad, y después, poquito a poco, intentaría, después de acostumbrarse sus ojos, convencer a sus compañeros de cautiverio
de que lo que han visto no era real y les invitaría a liberarse de sus ataduras, de su visión de sombras, para llegar a la verdadera realidad. Considerarían sus compañeros que esa ascensión al exterior lo ha trastornado. En definitiva, pensarían que está loco por intentar conducirlos al exterior, a la luz. ¿Qué es lo que le pasó al maestro de Platón, a Sócrates, cuando intentó llevar a la luz a sus conciudadanos y en pago de ello le condenaron a muerte a beber la cicuta? Como ya explicamos, Sócrates murió porque sus ciudadanos no aceptaban ese abrirles los ojos a la verdad, a una verdad que iba más allá de las mentiras de los sofistas. El mito, además, sugiere que el hombre no puede conformarse con lo que percibe por los sentidos, sino que ha de ir más allá de lo que está percibido a través de estos sentidos, que es el mundo de lo sensible, e invita el mito a contemplar las ideas, que son lo que es perfecto y pleno. Las ideas pertenecen al mundo suprasensible, es decir, a un mundo que está más allá de las apariencias del mundo en el que vivimos. Y se llega a él por medio de la filosofía, del diálogo filosófico. En definitiva, se trata de que una vez que has conocido el mundo de las ideas, el alma ya no debe ni puede abandonar esa contemplación. Aunque viva en este mundo, las sombras ya le van a parecer un conocimiento muy insuficiente e incompleto. En definitiva, el mundo sensible con sus apariencias no será suficiente. Por eso, en conexión con el mito de la caverna, tenemos la alegoría de la línea dividida en segmentos, que explica esto que con la historia del mito de la caverna había descrito, ahora lo hace por medio de esta alegoría. Esta alegoría habla, como hemos mencionado antes, de dos grados de la realidad, la sensible y la inteligible, donde hay dos grados de conocimiento. El conocimiento de opinión más oscuro, que es el conocimiento que viene de los sentidos, del mundo sensible, y después está el conocimiento que genera la ciencia, que es el conocimiento racional. Platón explicó esta gradación en otro sitio de su libro de la República, con esta alegoría de la línea dividida que hemos mencionado. Ahí tenéis el cuadro en el que podéis ver los distintos grados de conocimiento de opinión y de conocimiento de inteligencia. Recordad que opinión en griego se dice doxa, tenéis que saberlo, y el conocimiento de inteligencia en griego se dice nous y se escribe nous. Dentro del conocimiento de doxa u opinión tenemos la conjetura y la creencia. Y dentro del conocimiento de inteligencia tenemos el pensamiento discursivo y la ciencia. Si analizamos los elementos de la alegoría de la línea dividida con más detenimiento, podemos observar que el conocimiento de opinión o doxa es un grado de conocimiento inferior porque procede de los sentidos y habla sobre lo concreto y mudable, es decir, sobre lo sensible, lo material. Y se pueden distinguir en él dos subsegmentos. La conjetura, que es el conocimiento de la imagen de una cosa sensible, se refiere a su imagen o representación. Por ejemplo, no es lo mismo conocer un sauce que conocer su reflejo en el agua tranquila de un lago. Después está la creencia, que es el segundo segmento y es el conocimiento directo
de las realidades sensibles mediante los sentidos. Es un conocimiento más perfecto porque nos pone en contacto con las cosas materiales, contacto directo, sin reflejos, sin espejos. En este caso sería ver y palpar directamente un sauce concreto sin tener que mirar el reflejo del mismo en el agua. Os he puesto ahí un cuadro en el que se ven todo lo que hemos ido viendo, las características del conocimiento de opinión y su correspondencia en el mito de la caverna. Las características pues están claras. El objeto de este conocimiento es la realidad sensible, el movimiento de las cosas, el devenir. La fuente de conocimiento, los sentidos. Pero es un conocimiento oscuro, superficial, aparente, poco fiable, cambiante, relativo. Y a lo que corresponde este conocimiento de opinión en el mito de la caverna es la visión de las cosas que tienen los prisioneros que están encadenados en su interior, que es un conocimiento que todavía no responde a lo que es el conocimiento profundo que viene del conocimiento de inteligencia, que es la segunda sección, el segundo segmento de la alegoría de la línea dividida, que es un grado de conocimiento superior porque trata de lo inmaterial y de lo abstracto, es decir, de las ideas, y de unas ideas que son eternas porque viven en el mundo de las ideas, unas ideas que solamente nuestra razón humana puede alcanzar. Es un saber verdadero, objetivo, auténtico sobre lo real, fuente de conocimiento, y su fuente es la inteligencia, no los sentidos. La inteligencia humana es capaz de captar las cosas de un modo más profundo en este conocimiento de inteligencia que en el conocimiento de opinión. Y tiene dos subsegmentos. El primero es el pensamiento discursivo, que es el conocimiento de las ideas relacionadas con las matemáticas y la geometría. En ellas, el alma se sirve de imágenes de objetos del mundo sensible y formula supuestos o hipótesis, como se dice en griego. A partir de estos, trata de alcanzar conclusiones en donde el alma todavía no se remonta a las ideas primeras, a las ideas fundamentales, pero ya es un conocimiento más profundo de la realidad. Por ejemplo, cuando dibujo un círculo, puedo suponer las propiedades que tienen los círculos, hablando en abstracto, y extraer conclusiones sobre dichas propiedades. Por ejemplo, si yo divido un círculo en dos, intento sacar pues el ángulo, los grados y tal, pues puedo ir deduciendo cosas, sumándolo y tal. Bueno. Por último está el segundo subsegmento, que es el conocimiento científico o la ciencia, que se llama episteme en griego. Y es fruto de la dialéctica. La dialéctica dijimos que era el diálogo filosófico que se realiza para, en Platón, recordar aquello que supimos cuando vivimos en el mundo de las ideas antes de vivir en el cuerpo. Es ese diálogo filosófico que nos ayuda a recordar aquello que habíamos olvidado, que equivale al último estadio en el proceso de ascensión en el mito de la caverna. Es decir, cuando ya voy escalando por la gruta, por la caverna del mito, y llego a salir de esa caverna para contemplar las ideas. Es la etapa final de la educación de los que quieren llegar a ser filósofos y gobernantes. Aquí el alma ya no se ocupa ni del mundo sensible ni de supuestos, sino de contemplar las ideas tal como son
y entre ellas especialmente la idea de bien, que está en la cima de todas las ideas. Alcanzar este conocimiento tan profundo es la meta que persigue la filosofía según Platón. Y también en este segmento de la alegoría de la línea dividida os he puesto un cuadro donde explica cuáles son las características y su correspondencia con el mito de la caverna. Las características de la ciencia o conocimiento científico son, primero, el objeto que tiene, que es la realidad inteligible, el ser. La fuente de conocimiento es la inteligencia y es un conocimiento claro, objetivo, fiable, que no cambia y es universalmente válido. Y su correspondencia con el mito de la caverna está claro que es lo que ya hemos dicho, la visión que tiene el prisionero una vez que está liberado de las cosas de dentro de la caverna y está en el exterior contemplando las ideas y especialmente el sol, que representa a la idea de bien. Luego os he puesto ahí un ejemplo que lo podéis leer, pero yo ahora aquí en esta explicación no lo voy a leer. Y por último, Platón hace una triple distinción en el tema del conocimiento. Primero, a través del conocimiento de opinión alcanzaremos el conocimiento de la realidad sensible, que es una realidad intermedia entre lo que existe y lo que no existe, entre el ser y el no ser. Y esto se hace a través de la ciencia o conocimiento científico, a través del cual alcanzamos el conocimiento de la realidad inteligible, que son las ideas. Sin embargo, a través de la ausencia de conocimiento, solamente cabe la ignorancia. Es como la tercera cosa que uno puede tener en el tema del conocimiento. Porque no podemos conocer el no ser. Porque el no ser no existe. ¿Cómo se va a poder conocer lo que no existe? Un círculo cuadrado, tú no puedes conocerlo porque ni existe ni puede existir. Pero no hay que confundir este no ser que no puedes conocer con el no ser absoluto, con la nada absoluta. Una cosa es la nada y otra cosa es la nada absoluta. La nada absoluta ni existe ni puede existir, porque si existe algo, eso es señal de que no existe la nada absoluta. Ahora bien, las cosas que sabemos que no existen pero no son nada absoluta son simplemente nada, es decir, cosas que no existen. Así en el cuadro ya os queda todo muy claro, el conocimiento de opinión que versa sobre la realidad sensible, el conocimiento científico que versa sobre la realidad inteligible y luego la ausencia de conocimiento o ignorancia, que versa sobre la nada, el no ser absoluto. Y ahí os he puesto un resumen, una síntesis de la pregunta, que existen dos grados de conocimiento, uno sensible que da lugar a la opinión y otro racional que conduce a la ciencia. Y con eso ya tendréis una posible pregunta del examen repasada para que vosotros con más detenimiento la podáis estudiar. La segunda pregunta que entra en la PAU de la Generalitat Valenciana es este segundo dualismo llamado dualismo ontológico. Primero hemos visto el dualismo epistemológico, que se refiere al conocimiento, y ahora es un dualismo ontológico, que se refiere al ser de las cosas. Y dentro del ser de las cosas está aquello que es el ser principal de las cosas, según Platón, que son las ideas y especialmente la idea de bien. Por eso, en este punto, trataremos sobre su teoría de las ideas y de la idea de bien. Daos cuenta
que Platón heredó de los filósofos que lo precedieron dos cuestiones importantísimas. Primero, los presocráticos habían intentado buscar el principio material de las cosas, de lo que están hechas, que ellos llamaron el arjé. Pero claro, eran los arjés de los que ellos habían hablado, eran los primeros principios que no trascendían lo material, sensible y cambiante. Acordaos, el fuego, la tierra, el agua, el aire y otros que hemos visto en los vídeos anteriores. Incluso aquel presocrático que vimos en el primer vídeo, Heráclito, había llegado a afirmar que la realidad no es más que movimiento, devenir. De Heráclito, Platón va a admitir que los objetos materiales del mundo físico están en constante devenir, sujetos a cambios continuos. Solamente Parménides había abandonado el camino de los sentidos y se había ido al extremo contrario de Heráclito, sosteniendo que la razón va más allá de las apariencias sensibles y que no hay movimiento, que solo existe un único ser que es inmutable. También Platón heredó de los sofistas otra cuestión de suma importancia, y es que estos habían sostenido que el bien y el mal no pueden conocerse con certeza, por lo que pensaban que las leyes de la ciudad tenían que ser relativas y cambiantes, y que la verdad, el bien, dependían solo de la voluntad del hombre y no de que fuesen verdades en sí o bien en sí mismo. También para Sócrates esta mentalidad, el maestro de Platón, recordadlo, esta mentalidad estaba en el origen de la decadencia de Atenas y de sus valores morales y políticos. Al hacer reflexión sobre los interrogantes derivados de estos problemas, Platón desarrolló su teoría de las ideas, que fue central en su pensamiento y nos permitió explicar una extensa gama de temas filosóficos. Platón habló sobre la realidad, el ser humano, el conocimiento, la ética, la política. En definitiva, su reflexión a partir de lo que ya habían dicho los presocráticos y su desarrollo ulterior por parte de Platón nos va a dar esta doctrina de las ideas en la que está claro que no hay una sola realidad, sino dos mundos, dos ámbitos distintos. Por eso se ha llamado a esta doctrina platónica el nombre de dualismo ontológico. Fijaos en los dos puntos siguientes. Hay un universo que podemos experimentar mediante los sentidos, que es el mundo sensible, todo lo que a través de los 5 sentidos captamos, lo que ya hemos explicado en el punto 1, que dará lugar a un conocimiento de opinión, que se llama de un mundo dóxico, es decir, mundo propio de la opinión, de la doxa, un mundo plural, cambiante. Pero para Platón también, además de este mundo cambiante, que recuerda un poquito a como cree que es la realidad de Heráclito, también está el mundo suprasensible, es decir, un mundo que va más allá de lo que perciben nuestros sentidos, un mundo hecho de ideas, es decir, de realidades inmateriales e inmutables que solamente se pueden conocer por medio de la razón y que hacen posible un saber universal y permanente, a diferencia del conocimiento sensible, que es particular y cambiante. Es decir, que de alguna manera Platón lo que hace es combinar
lo que decía Heráclito con lo que decía Parménides y el resto de filósofos anteriores a él, y hace una filosofía original más completa que sus antecesores. En definitiva, el mundo suprasensible posee casi todas las características del ser único de Parménides y conduce a la existencia del bien en sí mismo. Hay una objetividad en las ideas, no como la subjetividad que había en los sofistas. Una objetividad que supone precisamente oponerse al relativismo de los sofistas. Aunque son dos mundos distintos, existe una relación entre ellos de participación y de imitación, mímesis. Me refiero entre el mundo sensible y el mundo suprasensible, entre el mundo material y el mundo de las ideas. El mundo sensible participa del suprasensible, porque, aunque las cosas son lo que son, tienen una esencia, y esa esencia de las cosas participa de las ideas perfectas que viven en el mundo de las ideas. Para Platón hay ideas de todas las cosas que existen. El hombre es hombre porque participa de la idea de hombre, y así pues todas las cosas. Es una participación que trasciende o va más allá del ámbito de lo puramente sensible, de modo que estas ideas siguen sin pertenecer al mundo sensible, sino al mundo de las ideas, porque siempre permanecen inmutables, idénticas a sí mismas. Por muchos hombres que nazcan y mueran, la idea de hombre siempre será la misma en cualquier siglo, porque es una idea que está permanentemente inmutable, sin cambiar, en el mundo de las ideas. Y en segundo lugar, el mundo material imita el mundo de las ideas. Las cosas que vemos con nuestros sentidos son copias de estas ideas menos perfectas. Los seres materiales copian las ideas de la misma manera que la sombra de un objeto copia de modo imperfecto lo que es para mostrarlo con claridad, en la medida que puede, pero no puede del todo. Es una muestra imperfecta. Por lo tanto, existen dos mundos para Platón, el mundo sensible y el de las ideas. Pero el mundo sensible depende del mundo de las ideas. Pero, ¿qué son las ideas? ¿Qué propiedades tienen? Las ideas platónicas tienen que ver mucho con el concepto, con la definición de la que hablaba Sócrates, que había que descubrir en el interior de uno por medio del diálogo filosófico. Según este autor, los conceptos universales pueden ser alcanzados por la razón, que debe descubrirlos en el interior del alma. Pero ¿cómo han llegado allí? ¿Cómo han llegado al alma? Pues aquí es donde entra Platón y responde con la teoría de las ideas, diciendo que se hallan en el alma porque existen en un mundo aparte al que solo ella puede acceder, que es el mundo de las ideas en la que vivió el alma antes de vivir en el cuerpo. La conclusión a la que llegó Platón es que las ideas no existen en las cosas, no existen en la mente, existen porque tienen una realidad en sí misma, en el maravilloso mundo de las ideas. Por ejemplo, ahí tenéis la idea del cuadrado, que es en dos dimensiones y que existe solamente en sí misma, no existe en un mundo de tres dimensiones. Entonces, según Platón, existe en el mundo de las ideas. Platón defendió que las ideas son realidades más plenas, más perfectas que las cosas que imitan estas ideas, que son imperfectas. Por lo tanto, ya no hay relativismo, ya no dice lo mismo que decían los sofistas, porque todo el mundo puede conocer las ideas como son en sí mismas y no como yo convenza a los demás de que son, como hacían los sofistas. Porque si son en sí mismas, se conocen mediante la razón, con independencia de la subjetividad de cada uno. Una vez visto esto, hay que recordar que las ideas son las esencias separadas de lo que hay en el mundo real.
Y hay algunas propiedades o características de las que habla Platón. Son eternas, no han comenzado a existir ni dejarán de hacerlo, inmutables, no cambian, son únicas, hay una idea para cada tipo de realidad, inteligibles, se pueden conocer, pensar, perfectas, no se les puede añadir nada, son causas y modelos de lo sensible porque son imitadas por las cosas sensibles. También Platón admitió que hay numerosas ideas, tantas como esencias de objetos sensibles, se entiende, claro. Para salvar el obstáculo de la unidad que ha de reinar en el mundo de las ideas, sostuvo que éstas están distribuidas jerárquicamente según la importancia. Las ideas tienen una forma piramidal en el mundo de las ideas. Es una pirámide en cuya base están las más elementales y en el extremo superior, en el vértice, está una sola idea suprema, a la que llama Platón la idea de bien, la mayor parte de su vida, y que aparece en la República, en su libro, y se compara con el Sol, ya que sin el Sol nada puede verse ni conocerse en el mundo material. De la misma manera, sin la idea de bien no se podría conocer ninguna otra idea. La idea de bien en Platón representa la máxima perfección y lo máximamente real, y gobierna el mundo de las ideas, de la misma manera que el sol gobierna en el mito de la caverna el mundo sensible con su luz. La idea de bien tiene varias funciones. Una es en el ser de las cosas, a la que llamamos función ontológica, porque es la causa del ser, de la perfección y de la existencia de las demás ideas. Una función de conocimiento, que llamamos función epistemológica, porque gracias a las ideas se pueden conocer con claridad el resto de cosas materiales, y gracias a la idea de bien se conoce el resto de ideas. Luego tiene también una función práctica o función ética y política. ¿Por qué? Porque la idea de bien muestra que el bien debe encauzar la ética en la vida privada y también en la vida pública, es decir, en la política. En la vida privada para conducir a cada ser humano a la felicidad y a la virtud, y en la vida pública para procurar o política el bien del Estado y actuar conforme a ello. También la idea de bien es un principio unificador, porque junta el mundo de las ideas con todo lo que es real. También es causa final y orden del mundo. La idea de bien, en definitiva, como las realidades sensibles imitan las inteligibles, es decir, como el mundo material imita las ideas, pues a fin de cuentas la idea de bien es causa hacia la que tiende y de la que parte el orden del mundo. Y por último, tiene una función religiosa o teológica, porque tiene connotaciones de este tipo al compararla con Dios. De hecho, más tarde, el platónico Plotino y otros como San Agustín la compararán con Dios bien supremo. A la idea de bien, al final de la vida de Platón, en su diálogo de vejez, Parménides la llamó idea de uno, que es otra forma de hablar de lo mismo, pero diciendo que esta es el uno del que dependen todas las cosas, aunque siempre está el riesgo de que a partir de ello se niegue la multiplicidad de las ideas y terminar pensando como el ser único de Parménides. En el otro diálogo que tiene Platón, el sofista, se presenta la idea de bien como ser, reposo, movimiento, lo idéntico y lo diverso. En definitiva, son distintas formas de hablar de lo mismo. Ahora, hay que decir claro que Platón nunca entendió el mundo de las ideas como un conjunto aislado de átomos, sino como una unidad sujeta a un orden. En definitiva, puso de manifiesto un mundo inteligible
en el que podemos conocer las realidades perfectas como son las ideas o la idea de bien. Lo sensible, aun no siendo perfecto, como está entre el ser y el no ser, goza de cierta realidad. El universo, que al principio era caótico, fue transformado y ordenado gracias al demiurgo. Ese es el intermedio entre el mundo de las ideas y el mundo físico. Un demiurgo que le transmitió la forma y la unidad del mundo inteligible. En definitiva, el cosmos no es perfecto, pero refleja su bondad y su belleza. El demiurgo es esta realidad intermedia de la que he hablado, un artífice o artesano del mundo físico que moldea la realidad para que se adapte a la realidad del mundo de las ideas. Ahora bien, no tiene nada que ver con la creación de la nada del pensamiento judeocristiano, porque ese concepto no lo tenía Platón, no lo tenían los griegos, porque los griegos, incluido Platón, suponían que la eternidad de la materia era real, es decir, que la materia es eterna. De hecho, en el Timeo, otro diálogo de Platón, describe el universo como dividido en el ámbito celeste inmutable, el mundo de las ideas celeste, y el terrestre, resultado de la mezcla de los 4 elementos de los presocráticos, aire, agua, fuego y tierra. Bien, es una pregunta larga, lo hemos visto, pero podemos sintetizarla en unas pocas frases. En realidad, lo que tenemos que tener claro es que todo lo que existe se divide, según Platón, en 2 mundos, uno sensible y otro suprasensible, que se relacionan entre sí por la participación e imitación del mundo sensible respecto del mundo suprasensible. Las ideas son realidades en sí, independientes, causa de las realidades sensibles y que son eternas, inmutables, inteligibles y perfectas. La idea de bien representa la máxima perfección, lo máximamente real. El mundo sensible está compuesto de materia preexistente y ese mundo ha sido ordenado por un ser inteligente intermedio que Platón llama el demiurgo. Esto es lo que hemos ido dando, bien explicado, y que ahora hemos resumido un poquito. Bien, la tercera pregunta de la PAU, de la Generalitat Valenciana, es el dualismo antropológico, teoría de la reminiscencia. Aquí tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de dualismo antropológico ya no estamos hablando ni de dualismo epistemológico, de cómo conocemos, ni de dualismo ontológico, de cómo son las cosas, del ser de las cosas, sino del ser humano. Acordaos que antropos significa hombre en griego. El estudio del hombre, bueno, pero aquí es un dualismo del hombre, es decir, Platón está convencido de que el hombre es un ser compuesto, no solo tiene un cuerpo, sino también un alma. Son un cuerpo y un alma unidos, ahora bien, unidos temporal y accidentalmente. Recordemos que esto es clave en Platón y lo será en Descartes. Es una de las opciones sobre el ser humano, el dualismo. Las otras 2 opciones que hay en otros filósofos es el monismo, pensar que somos solamente cuerpo, solamente alma, o el integracionismo, que piensa que sí que hay cuerpo y alma, pero unidos, integrados, con una unión sustancial y no accidental. Pero bueno, no es el caso de Platón. Para Platón es una unión accidental. El alma, por lo tanto, es la parte más alta y digna del ser humano, semejante a las ideas, y el cuerpo es imperfecto. Es, en definitiva, la cárcel, es como una cárcel para el alma, de la que desea salir para volver a vivir en el mundo de las ideas. ¿Y cómo ha llegado el hombre a tener un cuerpo? ¿Cómo? Pues fijaos, ha llegado a tenerlo porque el alma, al no estar sus elementos en total armonía, tuvo que estar con un cuerpo.
Esto lo expone en el Fedro, en ese diálogo de Platón, el autor con el mito del carro alado. El alma es como un carro tirado por dos caballos, uno es bueno, que representa las inclinaciones nobles, lo que normalmente se entiende por el caballo blanco, y hay otro que simboliza los apetitos y deseos, y ese se llama el caballo negro. Y luego hay un auriga o conductor del carro, que es la razón, que debe dirigir ambos. El carro, pues, sería el cuerpo. Bien, todo va bien mientras la razón gobierna al ser humano, pero si el deseo de placeres se desboca, la razón pierde el control, los caballos van por su lado y se quiebra la unidad del alma. Con esta imagen, Platón muestra tres partes en su reflexión. Primero, la racional, representada por el conductor del carro, que es la que debe gobernar, la parte irascible, simbolizada por el caballo bueno blanco, donde están los impulsos nobles, como la valentía, y la parte concupiscible o apetitiva, donde está el caballo negro, por la cual el hombre busca y desea el placer sensible y es arrastrado hacia lo material. En el Timeo, Platón situó cada parte en una parte del cuerpo, en la cabeza, en el pecho y en el vientre respectivamente, es decir, en la cabeza la razón, en el pecho la parte irascible y en el vientre la parte apetitiva o concupiscible. Y utilizó esta misma división después, como veremos en el punto de la último de Pau, para aplicar las diversas virtudes a la organización de la sociedad ideal. Bien. Otra cuestión importante es saber qué le sucede al alma cuando se separa del cuerpo tras la muerte. Pues Platón afirmó que el alma es inmortal, siguiendo a los pitagóricos, pero a diferencia de ellos trató de razonar por qué. En definitiva, el alma posee la capacidad de conocer las ideas inmutables y eternas, y si tiene una naturaleza semejante a las ideas, ¿cómo no va a vivir después de morir el cuerpo? Si pertenece a su esencia perdurar por el hecho de tener ideas eternas, captar ideas eternas. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo muere? ¿Cuál es la meta del alma? Su destino debe ser alcanzar y contemplar el mundo de las ideas, pero para eso hay que liberarse plenamente de los impulsos que atan al mundo sensible, porque si no lo hace el ser humano, regresará una y otra vez a este reencarnándose en otro cuerpo, según Platón, o incluso no solo en un hombre, también puede ser en un animal. En definitiva, es decir, vive virtuosamente si quieres volver al mundo de las ideas. Pero, ¿cómo puede la dialéctica, el diálogo filosófico, llevar al alma a conocer las ideas? ¿Cómo llegar a conocer la idea de bondad si solo percibimos cosas buenas, pero nunca la bondad en sí misma? Entonces, Platón habló de su teoría de la reminiscencia. En realidad, reminiscencia significa recuerdo, anamnesis en griego, porque dice, según Sócrates, Platón, que en realidad sabemos aunque no recordemos. Por lo tanto, se trata de recordar aquello que ya sabíamos cuando vivíamos en el mundo de las ideas. Para Platón, conocer es despertar el alma al conocimiento que ya poseía. Al encarnarse en un cuerpo, el alma olvidó todo lo que sabía. De ahí que el conocimiento no sea más que un empeño constante por recuperar lo que el alma perdió en el momento de unirse al mundo sensible y material. Por lo tanto, conocer es conocer ideas, y conocer ideas es recordarlas. Y eso es posible gracias a la dialéctica, al diálogo filosófico. Sócrates ya, como dijimos, había extraído ideas de su interior, pero es que ahora Platón dice que
esas ideas del interior vienen de cuando vivimos en el mundo de las ideas. Si hay un mundo de ideas y el alma ha estado en contacto con él, parece lógico mantener que las ideas ya estaban dentro de nosotros. Por lo tanto, el aprendizaje no es adquirir nuevos conocimientos, sino desvelar lo que ya estaba oculto. Aprender sería hallar un tesoro escondido. Resumimos este punto 3 diciendo que el hombre está compuesto de alma, que pertenece al mundo de las ideas, y de cuerpo, que corresponde al mundo material, unidos temporal y accidentalmente. El alma consta de parte racional, parte irascible y concupiscible. El alma es inmortal y su meta es volver a contemplar las ideas en el mundo de las ideas. Pero debe reencarnarse en otro cuerpo si no se encuentra completamente purificada. El alma ha contemplado las ideas antes de unirse a un cuerpo, pero ha de esforzarse en recordarlas o hacer la reminiscencia, porque las olvidó al encarnarse en un cuerpo. Ahora pasamos al punto 4, que habla de la ética platónica, el intelectualismo moral. Platón otorgó mucha importancia a la ética debido a aquello que ya mencionamos, debido al enfoque relativista con que los sofistas abordaron en el análisis del bien y de la virtud. Por lo tanto, según su maestro Sócrates, el maestro de Platón, había que buscar e indagar sobre la verdadera virtud y el verdadero bien para tener claras las cosas. La filosofía de Platón, que es también una filosofía práctica, en el aspecto individual, ético, y en el aspecto social, político, intenta aplicar sus teorías de las ideas del hombre y del conocimiento, los 3 primeros puntos que hemos estudiado para selectividad, los intenta aplicar a la parte práctica, y está convencido de que el ser humano no puede obrar bien si no conoce el bien en sí, es decir, la idea suprema de bien. El alma conseguirá desligarse del cuerpo si consigue ascender al conocimiento de las ideas, como el prisionero del mito de la caverna. Por lo tanto, todos los hombres desean las cosas buenas y la felicidad, y nadie quiere u obra el mal conscientemente, porque se supone que, según Platón, si tú conoces el bien, necesariamente lo vas a hacer. Eso es lo que se ha llamado intelectualismo moral. Es evidente que distinguir los bienes verdaderos de los bienes aparentes es difícil, y a veces se desconoce en qué consiste el bien y se confunde el objeto de la felicidad. Para Platón, el bien y la felicidad están en la contemplación de las ideas. Solo hay un camino para alcanzar las ideas: cultivar la sabiduría y la virtud, que no es una habilidad técnica, esta virtud, sino algo del alma, que da armonía y salud, para regular impulsos y deseos, por medio de la parte racional. La primera tarea del filósofo consistirá en desvelar y definir qué es la virtud en sí. Platón propone en el Menón es una investigación sobre las virtudes, sobre la virtud en sí. Hay muchas virtudes, pero solo sabemos en qué consisten cuando veamos cuál es la esencia de la virtud. Hay que dar con la idea de la virtud en general. Investigando en el diálogo no se especifica cuál es esa esencia, pero si se revisa y se compila todo lo que va diciendo, se hace una aproximación a este concepto. Primero, la virtud es un saber o conocimiento acerca del bien. Ser virtuoso es ser capaz de distinguir los bienes verdaderos y aparentes de los bienes fugaces. Si actuamos mal, es debido a la ignorancia que impide al alma desvincularse de lo sensible y de lo material. Aquí es donde aparece este término que he mencionado, que es el intelectualismo moral, la teoría ética, que dice que la virtud es conocimiento y el vicio ignorancia. Es decir, que no hacemos el mal si no es por ignorancia. En segundo lugar, la virtud es una purificación que permite liberarse del cuerpo y ascender o retornar al mundo de las ideas tras la muerte. Platón no es que se opusiera al placer sensible,
es que lo que decía es que no hay que sobrevalorarlo tanto como para que impida al hombre volver a dirigirse a su verdadero bien. En tercer lugar, la virtud es dominio de la razón sobre las demás partes del alma y sobre el cuerpo, es decir, sobre el caballo blanco, el caballo negro y sobre el carro. En definitiva, la razón es la que tiene que gobernar. Bien, Platón concluyó que el saber ético no se puede enseñar en un sentido externo, tiene que brotar del alma de quien lo busca. Para Platón, los sofistas instruían, pero no educaban. La verdadera educación es un autoaprendizaje. Después de ver esto que hemos visto del concepto de virtud en general, ahora se puede considerar los 4 tipos de virtudes que había para Platón. Son las 4 clásicas: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Prudencia o sabiduría es la virtud propia de la parte racional, de la razón del alma, para dirigir bien tanto los miembros del alma como la comunidad, es decir, la parte individual, ética, como la parte social, política. Luego está la fortaleza o valentía, que se asienta en el alma irascible, en el caballo blanco, regulando impulsos y pasiones nobles. Es valiente quien se esfuerza por hacer el bien, pero no quien se esfuerza por apartarse de él. Luego está la templanza o moderación, que es la virtud del alma concupiscible. En el mito del carro alado es el caballo negro, que modera los deseos para que el hombre haga uso de los placeres con medida y equilibrio. Y por último, la más importante, que es la virtud de la justicia, que se tiene que aplicar absolutamente a todo. Se debe ser justo en la prudencia, en la fortaleza y en la templanza, tanto a nivel individual como a nivel social. Es hacer lo que corresponde a cada uno de modo adecuado, que cada uno no se apodere de lo ajeno ni sea privado de lo propio. Ser justos en todo, en lo social y en lo individual, que capacita para que cada parte del alma realice su función, igual que en su dimensión social, para que todos los ciudadanos desempeñen sus funciones propias dentro del conjunto y cumplan su deber. En síntesis, todos los hombres desean el bien y la felicidad, para lo cual necesitan fomentar la sabiduría y la virtud, que los liberen de los bienes aparentes y los conduzcan al conocimiento del bien en sí y al dominio de la razón. Las principales virtudes son prudencia, fortaleza, templanza y justicia. La primera está en la parte racional del alma, la segunda en la irascible, la tercera en la concupiscible y la cuarta es la justicia, que se aplica a todos. La quinta pregunta que entra para selectividad es la teoría de la educación y la explicamos con claridad y os quedó bastante claro. Recordad que según esta teoría, la finalidad de la educación es facilitar a los hombres una vida virtuosa y feliz por medio de esta educación. Platón dedica un gran espacio en la República en este diálogo para explicar el proceso de educación, que tiene varias etapas. Primero, hay que recibir música, gimnasia, matemáticas, geometría hasta los 30 años. Los que superen esta etapa se dedicarán a la dialéctica durante 5 años, de los 30 a los 35. Luego de los 35 a los 50, a la administración del Estado civil y militar. Y a los 50, si consiguen algunos superar las pruebas, serán obligados a encaminar su alma en dirección de lo racional, de lo inteligible, para contemplar las ideas eternas y sobre todo el bien en sí, como meta última del conocimiento y final del proceso educativo. Así habrá una élite de individuos sabios y justos destinados a gobernar el Estado, la polis, la ciudad-estado de los griegos. Por lo tanto, la educación está al servicio de la sociedad y de la vida política. La educación, en definitiva, lo que busca, ¿qué es? Pues lo que busca es conducir al individuo al conocimiento de la verdad y del bien, para que cada individuo avive sus capacidades intelectuales innatas, haciendo discurrir su inteligencia
para ir a la esfera de lo inmaterial y eterno, es decir, donde puede encontrar la felicidad y el bien. Es un proceso en movimiento, dinámico, donde el protagonista verdadero es quien se educa y requiere la participación activa de quien se educa, más que del educador. El mito de la caverna también tiene que decir sobre el papel del educador en la persona de quien libera a los prisioneros y los guía hacia el exterior. Se trata de una ascensión en la que el prisionero liberado debe recorrer la salida de la caverna por sí mismo, a pesar de que el educador le oriente y le ayude, pero debe ser el mismo educando el que supere los obstáculos y resistencias que puedan presentarse. Por lo tanto, para Platón la educación tiene no solo un sentido de conocimiento intelectual, sino también un sentido moral y estético. Requiere una alta calidad moral y además una purificación estética para moderar los deseos ligados a lo sensible. Requiere dominio de sí mismo gracias al control de la razón sobre sus impulsos y apetitos, a imitación de la armonía y del orden del mundo de las ideas, llegando a alcanzar la virtud de la justicia. En síntesis, en la teoría de la educación se pretende la virtud y la felicidad por un proceso de una cuidadosa educación en varias etapas al servicio de la sociedad y de cada individuo. Es un proceso dinámico de participación activa con sentido intelectivo, moral y estético, donde el hombre alcanza la virtud de la justicia. Por último, tenemos el punto 6 de selectividad, que es la teoría del Estado justo y del filósofo gobernante. Muy interesante porque todo lo que hemos estado diciendo de Platón se aplica ahora al aspecto comunitario. La vida en sociedad, para Platón, surge por la necesidad y las ventajas materiales que aporta a los individuos por separado, dividiendo el trabajo y logrando la convivencia pacífica de unos con otros, de los semejantes con los próximos. Pero los problemas políticos de su tiempo influyeron a la hora de hablar de esto, y Platón no aceptó ningún sistema político concreto, sino que buscó una organización social ideal, ahora diríamos una utopía, modelo para todas las ciudades griegas, todas las polis, ciudades-estado, donde el hombre es a la vez individuo y ciudadano. De manera que si la polis es buena y justa, los individuos que la componen también lo serán. En la República habla de 3 clases o grupos de ciudadanos, copiando lo de las 3 partes del alma en el mito del carro alado. El Estado será bueno si cada clase se ocupa de su cometido sin que unas interfieran en otras. El grupo más reducido estará constituido por los filósofos, los reyes filósofos dedicados al gobierno de la polis, educados en la virtud de la sabiduría o prudencia propia del alma racional y también, por supuesto, utilizando la justicia, porque sin la justicia ninguna clase puede actuar tomando buenas decisiones. Y en su caso son más importantes porque son los gobernantes y tienen que tomar decisiones buenas, justas y prudentes. Junto a ellos están los guardianes, que son más numerosos y que deberán velar por la paz social interna y externa, cultivando la virtud de la valentía o fortaleza, la propia del caballo blanco, del mito del carro alado. Y por último está la clase de los productores, constituida por campesinos, artesanos y comerciantes, que han de trabajar para los demás y no solo para ellos mismos, para que gobernantes y guardianes tengan capacidad de dedicarse a otras cosas y no tener que buscar con qué alimentarse. La virtud de los productores es la moderación o templanza que regula los deseos del alma concupiscible. En definitiva, los deseos del caballo negro. Esta aplicación a la parte social política es interesante porque los ciudadanos han de situarse en una clase u otra de acuerdo con sus cualidades y no en atención a su familia o riquezas. Quienes están mejor dotados para la parte racional, pues se deben dedicar a ser gobernantes. Quienes para la parte irascible, guardianes. Quienes para la parte concupiscible, pues productores. Lo importante es que cada individuo desempeñe la ocupación que le corresponde, sin interferir en funciones que no son de su grupo social. Es la justicia
la que hace que todos hagan lo que deben hacer cada ciudadano en su puesto, y la polis ideal para todos, reinando el orden y los ciudadanos alcanzando la felicidad. ¿Qué procedimiento será el adecuado para ver quién está mejor dotado en la polis para una función u otra? Pues es el proceso que habla en la República de una cuidadosa educación, cuyo proceso ya hemos tratado en el apartado anterior. Los gobernantes, filósofos y los guardianes, según Platón, no deberían tener una familia propia para evitar obtener ventajas por ello, o sea, para beneficiar a su familia, ni bienes materiales propios para impedir el afán desordenado de enriquecerse, sino que el Estado atenderá todas sus necesidades, pero ellos a cambio no se enriquecerán por su posición de poder militar o de poder civil. Por eso, de esa manera, Platón pretendía evitar que pudieran ser corrompidos por el poder. No puede olvidarse que Platón propone un modelo de Estado ideal. Su teoría del Estado justo es eso, una utopía en gran medida e irrealizable, porque él mismo intentó varias veces llevarlo a la práctica y no le hicieron caso, no tuvo éxito. Y luego también habla de las formas de gobierno. La ideal para Platón es el Estado justo. En el Estado justo es la monarquía, gobierno del filósofo gobernante, que sea reflejo del orden y armonía eternos de las ideas. Esta forma de gobierno decae si el gobernante no tiene cuidado de que unas clases interfieran con otras y se pasa. Si no tiene cuidado, lo que pasa es que el orden y la armonía social se desintegran y la monarquía se sustituye por sistemas de gobierno más alejados del ideal. Esas son las degradaciones de las formas de gobierno de las que habla en la República. Pasamos entonces del gobierno del filósofo o monarquía a la timocracia. Vamos de mejor a peor cada vez. Timocracia, donde la clase militar se adueña del poder. Esta degenera en oligarquía, donde unos pocos ricos controlan a los ciudadanos. El empobrecimiento por culpa de los oligarcas conduce a la rebelión y de la rebelión se pasa a la democracia o gobierno del pueblo, pero este conduce al desorden y a la anarquía. Después de la democracia viene la tiranía, alguien que intenta poner orden, pero que no tiene virtud. Y claro, el tirano es como el monarca, pero sin virtud. Pasa el gobierno a uno solo y la tiranía no es el final, y es la peor. Todos se convierten en esclavos y el tirano se convierte en esclavo de su propio poder. Cuando pasa esto, los hombres añoran las realidades supremas, derrocan al tirano y lo sustituyen de nuevo por un rey filósofo. Este es el proceso cíclico que piensa Platón que se va a dar. Tras los intentos fallidos de aplicar su estado ideal, Platón se volvió más realista y en su diálogo de vejez, Las leyes, sustituyó al rey filósofo por un cuerpo de magistrados que se controlan unos a otros y que se someten a unas leyes que no cambian, inmutables. Así, la familia y la propiedad privada recobraron un lugar en la organización de la ciudad platónica de su época de vejez. En resumen, la sociedad, en este punto 6, es algo natural al hombre. El estado ideal y justo es aquel en que las clases sociales, gobernantes, guardianes y productores cumplen sus funciones sin mezclarse entre sí. La forma ideal de gobierno es la monarquía, el rey filósofo, que se puede degradar en timocracia, oligarquía, democracia y tiranía hasta volver otra vez de nuevo a la monarquía. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.